pero no tiene que ser general, ¿sí? Entonces, como les mencionaba, tenemos que tomar en cuenta la frecuencia que estemos manejando en la señal de entrada al diodo, ¿sí? Entonces, como dice aquí, en caso de una aplicación que utilice diodos, si uno Se trabó el debido a profe, la reactancia, Se está trabando, profe. mandé, ok, déjenme checar qué es lo que está pasando. Si no saben qué, a ver, un segundo. Si no saben que voy a apagar mi cámara, disculpen, a lo mejor por eso, ¿no? Para que no consuma aquí tantos recursos esta computadora. A ver, me indican si todo va bien, ¿eh? Si no, pues lo checamos. A ver. Ahí está. Creo que ya me escuché bien. Bueno, si no, me lo indican, por favor, porque de este lado no me doy cuenta de nada. Les decía que en caso de que utilicemos señales de corriente alterna, ay, a ver. Ahí está. Parece que ya está otra vez bien. Bueno, les comentaba que tenemos que tomar en cuenta la reactancia capacitiva si trabajamos con señales de corriente alterna, ¿sí? O señales periódicas, ¿sí? Porque aquí como la fórmula lo vemos, sería la reactancia o impedancia capacitiva acuérdense que una reactancia o una impedancia capacitiva se refiere a que se genera cierta resistencia, ¿sí? Cuando, en este caso, la impedancia capacitiva sería una cierta, por así decirlo de manera sencilla, una cierta resistencia por efecto de los capacitores que se están manejando en un circuito electrónico, ¿sí? Entonces, esa resistencia o esa impedancia, pues, genera a su vez unos efectos negativos, como lo vemos aquí en la fórmula, 1 entre 2pi por la frecuencia por el valor de un capacitor. Entonces, si nosotros empezamos aquí a aumentar la frecuencia, ¿sí? Pues esta reactancia va a empezar a aumentar de manera considerable, ¿sí? Entonces, como lo vemos aquí, mire, ¿sí? Si la frecuencia tiende a cero, ¿sí? Si la frecuencia tiende a cero, entonces la reactancia capacitiva o impedancia capacitiva, pues va a tender a infinito, ya que si nosotros dividimos cualquier número entre cero, pues obviamente, como ustedes saben, pues es un número muy grande, infinito, ¿verdad? Como lo sabemos, ¿no? Entonces, y en ese caso, el capacitor se va a comportar como un circuito abierto, ¿sí? Y por el otro lado, si la frecuencia la empezamos a aumentar o la señal empieza a aumentar su frecuencia, de tal manera que esta tienda a infinito o a un valor muy grande, entonces la reactancia capacitiva va a tender a cero, ¿sí? Y el capacitor es un cortocircuito, ¿no? Y entonces en ese sentido, si nosotros tenemos un diodo y manejamos una señal de alta frecuencia, pues dos tipos de capacitancia, uno que se va a llamar capacitancia de transición y capacitancia de disipación, ¿sí? Entonces se van a poner en paralelo con el dispositivo y como lo estamos viendo aquí arriba, a ver, parece que ya otra vez No, sí, sí lo escuchamos bien, profe. Ok, es que aquí me marcaba que había baja calidad. Bueno, entonces vean, como vemos aquí vemos aquí en estos dos puntos que tenemos aquí, entonces tenemos que tomar en cuenta eso porque si en un caso específico donde la frecuencia sea muy alta, pues podría ser que la señal en lugar de pasar de pasar por el diodo, pues pase por uno de los capacitores y si ya la frecuencia es muy alta, pues puede ser que este diodo, por así decirlo, se ponga en cortocircuito y se dañe o que nos afecte en el comportamiento del
del circuito, ¿verdad? Entonces, habrá que tomar en cuenta esa parte, ¿sí? Nosotros normalmente, como aquí en potencia, este, manejamos, bueno, ahorita las primeras prácticas no vamos a manejar baja frecuencia, pues no tenemos este efecto, pero a medida que nosotros utilicemos una señal de frecuencia ya más considerable, pues sí tendríamos que tomar en cuenta este efecto, ¿no? Entonces es uno de los efectos, por así decirlo, negativos que puede presentar un diodo, ¿verdad? Respecto a la frecuencia. El otro efecto, y como ya lo había mencionado, es el tiempo de recuperación inversa. Resulta de que cuando nosotros tenemos una señal, si quieren ustedes cuadrada, ¿no? Que como ustedes saben, una señal cuadrada está alternando entre un estado alto y un estado bajo. Un estado alto, si estamos manejando si esa señal tiene una amplitud de 5 volts, entonces, ¿qué quiere decir? Que está alternando entre 0 y 5 volts, ¿verdad? 0 volts para, digámoslo así, para que la señal esté apagada y 5 volts para que la señal esté presente, ¿sí? Pero resulta que eso es muy ideal, porque en la realidad, aquí lo vemos en la gráfica, ¿sí? Cuando el diodo pasa de un estado alto a un estado bajo, pues lo que esperaríamos, como ya lo mencioné, es que se quedara aquí en cero, ¿verdad? En 0 amperes, bueno, hablando de la corriente, ¿verdad? Para el voltaje es exactamente lo mismo, pero ahorita hablando de la corriente, esperaríamos que la corriente en el dispositivo fuera cero. Pero no es cierto, ¿sí? Nosotros, cuando estamos manejando señales de frecuencia, cuando pasa de un estado alto a un estado bajo, resulta de que un diodo, pues, en lugar de quedarse aquí en 0 amperes, pasa a una corriente inversa, ¿sí? Como lo vemos aquí. Por eso les decía que es muy importante la corriente de saturación inversa, ¿verdad? Porque aquí lo vemos nosotros. En lugar de que se vaya a cero, pues se va a un voltaje, a una corriente negativa, ¿sí? Y después pasa un cierto tiempo para que nosotros podamos tener ya realmente 0 amperes, ¿sí? Entonces, como lo ven aquí, no es tan inmediato, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta este tiempo, ya que ¿cómo se llama? Si estamos manejando una frecuencia muy alta, puede darse el caso de que nosotros ya o el circuito necesita que el diodo pase de un estado bajo a un estado alto y puede ser que todavía ni siquiera salga de la recuperación, ¿sí? O sea, de aquí, de la parte azul de la gráfica. Entonces, si aquí si que requerimos que el diodo vuelva a su estado de encendido y todavía ni siquiera sale de la recuperación inversa, pues imagínense, en lugar de que nos dé una buena respuesta, pues nos va a dar más problemas, ¿no? Entonces también cuando nosotros trabajamos con señales de frecuencia en un diodo, habrá que tomar en cuenta este tiempo de recuperación, ¿sí? ¿Cuál es la solución? Pues simplemente, si nosotros estamos utilizando un diodo en particular y revisamos este tiempo y calculamos la frecuencia, ¿sí? O el periodo en segundos y vemos que ese periodo es menor que el tiempo de recuperación inversa, pues tenemos que buscar otro diodo, un diodo en el cual el tiempo de recuperación inversa cumpla con lo que nosotros requerimos, ¿sale? Esa sería la solución, ¿sí? Si cumple el dispositivo que estamos utilizando, pues no hay ningún problema, pero si vemos que el tiempo de recuperación inversa es mucho mayor que el periodo de la señal que vamos a estar manejando, pues lo que tenemos que hacer es cambiar de dispositivo, ¿no? Esa sería la solución, ¿sí? O, o disminuir la frecuencia de la señal en la medida de lo posible, ¿sí? Sería la otra solución, ¿sí? Pero si de entrada ya tenemos una señal de una cierta frecuencia, pues va a ser un poco complicado reducir la frecuencia, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer mejor es cambiar por un diodo más rápido, ¿no? Por así decirlo, más rápido. Ajá. Entonces, bueno, por eso aquí regresándome aquí un poco a las especificaciones de los diodos, por eso aquí el punto número 7 nos decía que ese es un parámetro importante, el tiempo de recuperación inversa. ¿Sale?
Bueno, aquí tenemos una tabla de comparativa, una tabla comparativa, perdón, de algunos diodos de potencia, ¿sí? Y estos están clasificados de acuerdo al material del cual están fabricados. En este caso tenemos un diodo de mercurio, un diodo de selenio, un diodo de germanio, un diodo de silicio y un diodo de óxido de cobre, ¿no? Y aquí podemos analizar cada uno de los parámetros que nos indican: caída de tensión directa, ¿sí? Corrientes de fuga, temperatura interna máxima en grados centígrados, temperatura inversa máxima, intensidad directa máxima en amperes, densidad de corriente, amperes sobre centímetros cuadrados. Acuérdense que una densidad de corriente es, en este caso podríamos definirlo como la corriente que se propaga a través de una superficie, de un área, ¿verdad? Entonces sería la capacidad que tiene la corriente para propagarse en un área, una superficie, ¿sí? Entonces, como analizamos aquí, nosotros, como les mencioné, o de manera comercial, los diodos de silicio pues son muy utilizados, ¿sí? Y mucho de eso se refiere a sus características tan nobles que tiene, ¿sí? Algunas de estas características pues no son tan notables como en otros dispositivos. Sin embargo, en general, el diodo hecho a base de silicio pues es el que presenta las mejores características. Por ejemplo, aquí nosotros la caída de tensión vemos que es de 0.7, ¿no? A comparación del de germanio, pues el germanio en ese aspecto es mejor, ¿sí? Inclusive el de óxido de cobre. Sin embargo, ya hablando de las corrientes de fuga, pues tenemos también que el germanio, pues ahí no está tan bien, en ese caso le gana el de silicio, ¿verdad? En el caso de la temperatura, como lo vemos, nosotros a una temperatura interna máxima, si tenemos un diodo de germanio, pues a una temperatura de 120 grados centígrados, pues ya le va a afectar al dispositivo, o sea, ya va a tener efectos negativos, ¿sí? Entonces, pues respecto al del silicio, pues aquí nosotros vemos que tenemos una temperatura de 80 grados centígrados más que para el germanio, ¿verdad? Entonces ahí en ese aspecto, pues es mejor el de silicio, ¿no? Y ya vienen los parámetros más importantes. Por ejemplo, la tensión inversa máxima, nosotros vemos que a 800 volts, pues ya el dispositivo, si nosotros alimentamos a un diodo de germanio de manera inversa con 800 volts o más, pues ya de antemano sabemos que ese dispositivo pues se va a dañar, ¿sí? Porque lo máximo que puede soportar ese dispositivo en inversa serían 800 volts. En cambio, el dispositivo de silicio, pues tenemos que aguanta 3500 volts, entonces sí es bastante más, ¿no? Respecto a otros dispositivos, obviamente en ese sentido pues, son mejores, ¿no? Por ejemplo, aquí el de mercurio, pues aguanta hasta 20,000 volts, aunque se me hace un poco excesivo, ¿no? Solamente que tengamos una aplicación de muy, muy alta potencia, bueno, tendríamos que utilizar eso, ¿no? Lo cual es un poco complicado. Sin embargo, por ejemplo, dispositivos como el selenio o el óxido de cobre, vean, o sea, es en ese sentido, con 50 y 30 volts, pues ya lo estamos dañando. Entonces, en ese sentido, son muy delicados esos dispositivos, ¿no? Respecto a la intensidad directa máxima, o sea, a la corriente que puede soportar un diodo, en este caso, pues como vemos aquí, un diodo de mercurio, pues es el mejor, ¿no? En ese sentido, aguanta 5000 amperes, ¿sí? El peor en este caso sería el óxido de cobre, que aguanta 10 amperes, pero si nosotros hablamos del silicio, pues son 1000 amperes, lo cual es bastante bueno, ¿verdad? Pues por eso también es un dispositivo muy utilizado. Y en cuanto a la densidad de corriente, pues de igual manera, si un diodo de mercurio pues, aguanta mucha corriente, pues por obvias razones, la densidad de corriente va a ser muy grande también. En el caso del silicio, pues aguanta 100 amperes por cada centímetro cuadrado, lo cual también es bastante considerable, ¿no? Y vemos también que el selenio y el óxido de cobre, pues, tienen una densidad de corriente muy baja, ¿no? Entonces, por eso, podríamos concluir para esta clase que en este caso, pues lo que
En lo que nos debemos de enfocar o el dispositivo a utilizar por conveniencia sería el de silicio, ¿verdad? Presenta las mejores características. A lo mejor le gana, por así decirlo, el de mercurio, ¿sí? Nada más que, pues, como recordamos, el mercurio, pues es, si nosotros recordamos, por ejemplo, cómo es un termómetro, pues el mercurio es prácticamente líquido, ¿verdad? O puede decir semilíquido porque es sólido, pero presenta una característica viscosa muy alta, ¿verdad? Entonces, pues aquí podríamos concluir eh, que por esa situación sería mejor utilizar un diodo de silicio, ya que el diodo de silicio pues es totalmente sólido, ¿verdad? Y es muy fácil de manejarlo. En el caso del mercurio, pues quizá va a ser un poco complicado hacer un diodo, ¿verdad? Porque, como les digo, no tiene no tiene una forma muy definida porque no es sólido totalmente. ¿Sí? Entonces, por esa razón, pues por eso no es muy utilizado el mercurio. Presenta mejores características que el silicio, exactamente, pero se refiere a las características eléctricas, a las características físicas, pues es mejor en ese sentido el silicio y por esa razón es el más utilizado, ¿no? El germanio también no es tan utilizado, ese sí es más utilizado todavía que los otros materiales, excepto del silicio, pero también si ustedes han revisado alguna tarjeta electrónica, el germanio, los diodos de germanio, parece que son de cristal, entonces también son muy delicados, son muy frágiles, ¿no? En el manejo. Muchas veces, por ejemplo, cuando me ha llegado a mí una tarjeta para revisión y para su posterior reparación, pues se ha dado el caso de que me he metido en problemas, ¿no? Porque a veces vienen, a lo mejor no tengo mucha habilidad para desoldar el dispositivo y lo quiero desoldar, y pues he terminado rompiendo los dispositivos, ¿no? Por los dispositivos de germanio, ¿no? Porque pareciera que son de cristal. Son muy delicados, ¿no? Son muy delicados los dispositivos de germanio. Esto también hace que no sean tan utilizados, ya que para manejarlos son muy frágiles. Pareciera que está muy delgado, ¿no? Con que uno le pase, no sé, la punta a veces del multímetro para hacer alguna medición, con eso es más que suficiente para que se dañe, ¿no? Entonces, sí, hay que tener mucho cuidado cuando manejemos diodos de germanio, ya que nos podría meter en un problema, ¿no? Con el cliente sobre todo, ¿no? Si a lo mejor nada más se requiere mantenimiento de una tarjeta y está funcionando y rompemos un diodo de germanio y no contamos con la hoja de especificaciones del circuito, o sea, el diagrama eléctrico impreso, porque puede ser que sea una tarjeta de alguna marca en específico y no esa información no esté publicada al público, ahora sí al público, vale hacer la redundancia, pues podría ser el caso de que nos metamos en un problema, ¿no? Porque no vamos a saber cuál es la matrícula del dispositivo que acabamos de dañar. Entonces sí, tengan mucho cuidado cuando manejen diodos de germanio, ¿no? Son muy, muy delicados. Perdón por tanta repetición, pero sí quiero dejar eso bien en claro, ¿no? La temperatura y los diodos de germanio son cosas muy delicadas, ¿sí? Ya casi ya terminamos, vamos a revisar los encapsulados que existen para los diodos de potencia y hay muchos encapsulados, ¿no? Entonces aquí tenemos algunos, ¿sí? Pues bueno, ya después subo la presentación para que ustedes la revisen a detalle. Tampoco hay que mencionar mucho, simplemente pues aquí vemos algunos, ¿no? Los de potencia más utilizados son los tipo vástago que tenemos en la tercera imagen, empezando del lado izquierdo. Esos serían los tipo vástago, ¿no? Que se caracterizan porque se atornillan, ¿no? A la tarjeta electrónica en cuestión, ¿no? Se manejan una alta potencia, ¿no? También los de tipo corcholata o, o planos también son muy utilizados en la potencia, ¿no? En los circuitos de potencia. ¿Sí? Tenemos otro tipo que se llaman diodos de punta con conexión de haz, también son un tipo específico de diodos de potencia, más dedicado a los montajes superficiales, pues tenemos el diodo de montaje superficial de chip plano, ¿no? Que luego también cuesta trabajo revisarlos y reemplazarlos porque son muy pequeñitos. Estamos hablando de 3-4 milímetros
de longitud, ¿no? Son muy pequeños, a veces hasta más pequeños. Los diodos de potencia tipo TO220, que son los que tenemos aquí en la imagen que estoy señalando con el cursor, ¿sí? Que pareciera más bien un transistor BJT, un MOSFET, y el diodo de potencia de cápsula de forma de disco, ¿verdad? Que también son un tipo muy específico de diodos de potencia. Bueno, todos estos son diodos de potencia. Como les digo, pues ya diodo de potencia, pues podríamos considerar que es cuando se maneja una corriente de un amper o mayor, ¿sí? Y bueno, aquí a ver, vamos a... bueno, aquí estoy dejando unos ejercicios, sin embargo, para que practiquen ustedes. Sin embargo, yo creo que mejor para no entretenerlos más, los voy a incluir en la guía de estudios que voy a publicar en ya por aquí por el Teams. Sí, ya ven que la primera clase, bueno, el lunes, les comenté que íbamos a trabajar por el Zoom. Sin embargo, pues tenemos el problema de que a los 40 minutos, pues ya se desconecta, ¿verdad? Entonces ya mejor, tomando la ventaja de que el TEC de Toluca, pues nos está habilitando el Teams, pues ya mejor me di a la tarea de hacer los grupos aquí en el Teams y ya vamos a trabajar por este medio, ya para no tener ese problema. Y bueno, entonces si gustan, nos vemos el viernes y ya yo esto se los dejo en la guía de estudio para que lo revisen. ¿Sale? Sí, profe. Y también les menciono, nada más permítanme, no se vayan a Está bien, profe. desconectar. Ok, gracias. No se vayan a desconectar para que pueda tomar la asistencia correspondiente. Y también les quiero mencionar que ya subí la primera práctica en Teams. No sé si ya la revisaron o ya la detectaron al menos, ¿no? También es importante Sí, que me ya. vayan diciendo, si no. Ok. Bueno, entonces nos veríamos el viernes. Les digo, el viernes no vamos a ver ya nada de esta clase. Nos vamos a dedicar por el momento a ver lo de los microcontroladores. Una vez que terminemos con los microcontroladores, vamos a aprovechar ese tiempo para que vayan realizando la práctica y para resolver dudas, ¿no? Acerca de la misma. ¿Sale? Entonces, nada más denme Profe, oportunidad de... Dígame. nada más tengo una duda respecto a la práctica. Ok, Es que, bueno, dice que es de 0 a 30 volts, ¿no? así es. Pero el voltaje mínimo del LM317 es de 1,2, creo. El M317. Ah, ya. Bueno, está bien. Sí, sí, tienes razón. Bueno, lo dejamos de 1.2 a 30 volts. Ujú. Déjenme hacer la modificación correspondiente y ya la subo en un ratito, en un momento. Sí, sí, tiene razón. Tiene usted razón. Vale, muchas gracias por la observación. Bueno, compañeros, entonces nos vemos el próximo viernes, por favor. Gracias, profe. Claro. Gracias. Hasta luego, profe, gracias. Que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego, profe. Que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego.